imaginarlo de esta manera. Yo nazco. Antes de que yo naciera, yo no era, ¿no? Yo puedo empezar a registrar la yoidad desde el momento en el que nazco. O incluso podría ir un poco más allá, porque me han contado que estuve en el vientre de mi madre durante 9 meses y fui sufriendo una transformación que me permitió nacer a este mundo. Y luego fui un bebé, y luego caminé, y luego hablé, y luego fui al cole, y luego, etcétera, y luego fui adolescente, me enamoré. Bien. No hay nada en mi experiencia que se haya mantenido constante. Todo ha sido puro cambio. Puro cambio. Entonces no es real, porque lo que cambia no es real. Sí, pero eso es o sea, la hipótesis de la que parte el curso Sí. es muy inspiradora, porque es muy transgresora, pero bueno, me gustaría que siguieras por donde estás yendo, porque estoy deseando que hables de tu experiencia, o sea, de tu cuestionamiento personal de la percepción, ¿sabes? De tu cuestionamiento personal sobre tu existencia como personaje, ¿sabes? Sí. O sea, Vale. ¿cómo te cuestionas que realmente no estás siendo un cuerpo, ¿sabes? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo estoy haciendo, no? Vale. Y eso es lo que compartimos en definitiva, ¿no? ¿Cómo salimos del desierto? Vale. Lo cierto es que hay algo que yo veo, y es que hay un montón de cambio, vamos a ponerlo así, ¿no? En un término un poco advaita. Hay un montón de cambio. Yo recién nacido, yo que camino, yo que tengo la adolescencia, yo que soy joven, hay un montón de cambios, pero hay algo en mi experiencia que es estable. Hay un yo que atestigua todos estos cambios, ¿no? Hay un punto de quietud desde el cual yo puedo ver todo este cambio, toda esta impermanencia. ¿Sí? Eso es algo muy, muy claro. Ese yo estable es lo que en otras tradiciones llaman la conciencia. En un curso de milagros se le llama la mente. Es un punto de quietud desde el que yo puedo atestiguar todo con lo que me identifico. Todo lo que brota y surge en mi experiencia, todo aquello que creo ser, que es cambiante. ¿Se ve eso? Sí. Pero eso no sigue siendo un yo. Quiero decir, ¿cómo casa eso con la unidad, ¿no? Con perderse dentro de la unidad. Porque Vale. sigue siendo un yo que percibe... Para poder empezar a cuestionarle al mundo de la percepción, tengo que poder alcanzar ese punto de quietud, registrarlo, tomar conciencia de su existencia. Porque si no, lo que voy a hacer es, en virtud de ese proceso de identificación, creer siempre que soy eso que cambia. O sea, en todo camino espiritual, no importa qué lenguaje se utilice, no importa cómo se llame la tradición, etc., no importa cuál sea, siempre hay que llegar al punto en el que, desde el cual yo puedo observar y cuestionar el mundo ilusorio de la percepción. Sin la posibilidad de ponerme y situarme en ese lugar, en ese lugar de referencia, yo no podré poner en duda la percepción. Y por tanto estaré perdida en un mundo de percepción, de imágenes cambiantes, creyendo que son yo, identificándome plenamente con lo que pienso, con lo que siento, con lo que experimento, creyendo que eso soy yo. Entonces, todo aquel que está maduro y listo para una experiencia de unidad, para un camino que lleva hacia la no dualidad, tiene que haber alcanzado el punto de estar disponible para poner en duda, desde otro punto, aquello con lo que hasta ahora se ha venido identificando. O sea que de alguna forma se produce como la visión de que hay dos yos. ¿Vale? Un observador. Claro. Uno que observa. Efectivamente. Tiene que haber un yo, que es lo que muchos llaman el personaje, y un yo que observa al personaje. Esto en meditación se ve muy claramente. En meditación tú te sientas en el observador ecuánime y empiezas a contemplar todos los contenidos de tu mente impermanentes, cómo van y vienen, cómo aparecen, desaparecen, se mantienen en una duración temporal y decaen. Como ahora viene un recuerdo, ahora viene una sensación física, ahora viene un sentimiento, ahora viene un... Y empezamos a entrenar la mente. Esto es un programa de entrenamiento mental.
Una mente que está, eso que llaman los budistas, una mente de mono, completamente identificado con el personaje impermanente, diciendo yo a eso, ahora adquiere de pronto la posibilidad, la capacidad de presencia y el poder de desdoblarse en un yo que observa a ese otro. Eso en el curso de milagros lo llamamos la mente que invoca al Espíritu Santo. ¿Vale? O sea, ese observador ecuánime, ese punto de referencia de pura quietud desde el que se observa la impermanencia, en el curso de milagros se llama la mente que invoca al Espíritu Santo. Y desde ese punto privilegiado de observación, ya no apegada 100%, identificada 100% al personaje, desde ese punto de referencia empieza un proceso de autoobservación, de ver el movimiento de identificación de esa mente, del yo, este nuevo que ha brotado, con el personaje. Veo como lo que parece sucederle al personaje, cómo me afecta. Es decir, en qué medida me identifico. Y empieza un trabajo de cuestionamiento de esa identificación, que responde un poco a lo que tú decías. Se trata de adquirir el compromiso de vivir invocando la mentalidad recta, o el observador ecuánime, el Espíritu Santo, que me permite cuestionar todo lo que ahora creo. Es un proceso de desmonte, de desaprendizaje. ¿Cómo salvas no convertirte en lo que se puede llamar ego espiritual, ¿no? Pasas de un yo que estaba ahí en el nivel no sé cuánto y ahora eres un yo guay, un yo elevado, que conoce la unidad, pero sigues siendo un yo, ¿sabes? Puede ser un ego espiritual sin más. Claro, sin duda. ¿Cómo salvas esa trampa? O sea, ¿cómo? Porque realmente al final es una cuestión de disolución del yo, ¿no? De la propia sensación profunda de identidad separada, ¿no? No puedes seguir sintiendo que eres algo, ni siquiera un observador casi, ni de ti mismo, ¿no? No, al final el observador también se disuelve. El observador es muy necesario durante todo este proceso, pero finalmente ese observador tiene que quedar disuelto en la unidad. Por eso en el curso de milagros esto se expresa diciendo Dios da el último paso. El último paso disuelve al observador, obviamente, sí. Pues la única forma en que eso se puede conjurar es renovando continuamente el voto de vivir perdonando. Perdonar es precisamente la práctica de un curso de milagros, que consiste en esto, en estar dispuesto a vivir nuestra vida ejerciendo esta función de observar, para discernir, de observar y de llevar las creencias ilusorias, lo que el curso llama la oscuridad, a la luz de la razón. Entonces, el ego espiritual es una más de esas creencias. El ego va disfrazándose. El ego al principio, en las primeras etapas, es sencillamente campa por su fuero. Y yo vivo mi vida identificada plenamente con mis estados transitorios y con mis pequeños personajes y mis circunstancias y mis relaciones, y mis pensamientos y mis sentimientos, y nada se pone en duda ahí. Un buen día yo me aquieto y digo, tiene que haber otra manera. Voy a empezar a observarme. Vale. Y ahí se cuela el especialismo. Oh, ahora eres una persona muy especial. Has logrado ese punto de inflexión que pocos logran. Has alcanzado una madurez espiritual. Estás camino de la iluminación. Ahí se instaura un ego espiritual para todo el mundo. No queda otra. Entonces, ¿qué se hace con ese ego espiritual? Pues lo mismo que se hacía con el burdo ego mundano. Se lo observa. No se le demoniza, no se le juzga, no se le evalúa, no se le cercena, no se le castiga. Se observa. Ahí está. Has aparecido y ahí te veo. ¿Cómo te sientes cuando alguien dice qué bien expresas esta verdad? O qué bien comprendes esta verdad metafísica para pocos? Y ahí me viene el orgullo. Es que soy la bomba. Ego espiritual, obviamente.